Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amada Iglesia de Dios israelita, amigos que nos acompañan en esta preciosa tarde, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Es un grande privilegio para cada uno de nosotros poder estar en esta grande solemnidad del Señor, una gran solemnidad, hermanos, en que estamos gozando del sábado semanal, pero que también estamos gozando de una gran fiesta que el Señor ha establecido para su pueblo, como es esta gran fiesta de Cabañas. Hermanos, vamos a abrir este precioso culto con la alabanza número 67 que dice: Señor, reposamos. Alabanza número 67 que dice: Señor, reposamos. Cantamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir. Podamos por siempre contigo vivir. Amén. Amados hermanos, esta es la fe que está en nuestros corazones al saber que vamos a vivir con el Señor Todopoderoso. Hermanos, vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos a cantar la alabanza número 57 y después de esta alabanza vendremos en palabras de oración. Les decía, alabanza número 57 que dice: sigue orando. Cantamos, hermano. De pesar estás rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará.
sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor su voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Amados hermanos, sean las circunstancias que estemos viviendo, dice la palabra que hay que seguir orándole al Todopoderoso. Voy a leer una porción de las Sagradas Escrituras en Salmos 102 y su versículo 1 y 2, que dice así: Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído en el día que te invocare. Apresúrate a responderme. Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos. Amoroso y buen Dios de Israel, una vez más, Señor eterno, venimos agradecidos contigo por todas las bendiciones que nos has dado. ¿Cómo pagarte, Padre eterno, todos estos favores que nos has regalado? Una vez más, Padre eterno, vengo ante tu divina presencia, rogándote y suplicándote que pases por alto nuestras ofensas y que todo aquello que hayamos hecho que no es agradable ante tu presencia, no lo tomes en cuenta, Señor. Si te pido, Padre, que seas tú dándome la fuerza para poder dirigir, Señor, este precioso culto. Que seas tú, Señor, dándome esa fuerza, esa bendición para poder seguir adelante, Señor. Que no sea yo hablando mis propias palabras, Padre, sino que sean las que tú me dictes, Padre, para que las pueda decir. Señor, que estos cantos lleguen al trono de tu gracia, que puedan ser bien recibidos, Padre Santo. Señor, todo esto te lo vengo a suplicar en el nombre grande y maravilloso de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Después de haber elevado esta pequeña oración al Todopoderoso, vamos a seguirle cantando, amados hermanos, y vamos a cantar la alabanza 161. Alabanza 161, que dice: cabañas, cabañas. Ya que estamos
también gozándolos en esta grande solemnidad que el Señor nos ha permitido celebrar. Vamos a cantar la alabanza que les decía, 161, que dice: cabañas, cabañas. Cantamos. 40 años en el desierto, un pueblo santo quiso sufrir. Por sus pecados quedó incierto, vagando todos hasta morir. Dos solamente, Josué y Caleb, fueron valientes hasta vencer. Años pasaron, más grandes de fe, Jordán cruzaron con gran poder. De año en año a Sión subiremos, al Rey de Gloria para adorar. Y la gran fiesta de las cabañas iremos todos a celebrar. En el desierto, ciudad hermosa, los israelitas 600,000 edificaron bellas cabañas de Egipto libres del yugo vil. En el desierto solo cabañas improvisaron para vivir. Santa es la historia y su memoria, hoy recordamos ese sufrir. De año en año a Sión subiremos, al Rey de Gloria para adorar. Y la gran fiesta de las cabañas iremos todos a celebrar. 40 años maná comieron en esa tierra lejos de Sión. 40 años siempre bebieron de Ores las aguas de salvación. Y bajo el cielo, cielo radiante, ante el concierto del Sinaí, Jehová escribió los 10 mandamientos, con grande gloria diólos allí. De año en año a Sión subiremos, al Rey de Gloria para adorar. Y la gran fiesta de las cabañas iremos todos a celebrar. La ley de Dios en tabla de piedra, el Dios eterno la escribió. Con grande gozo para su pueblo, del Sinaí Moisés descendió. Y predicaron santos profetas las 10 palabras del Sinaí. Y el gran profeta de los profetas la engrandeció en Getsemaní. De año en año a Sión subiremos, al Rey de Gloria para adorar. Y la gran fiesta de las cabañas iremos todos a celebrar. Amén. Qué hermoso es, amados hermanos, tener la oportunidad de celebrar una fiesta más. Una fiesta que el Señor nos ha dado para que nos gocemos en ella y ser parte de esta grande bendición, amados hermanos. Vamos a seguirle cantando al Todopoderoso, pero después de esta alabanza, amados hermanos, dejaré en este lugar a nuestro hermano que trae el consejo divino.
Vamos a cantar la alabanza número 70, que dice la siembra. Alabanza número 70, que dice la siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga a su reino el Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga a su reino el Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga a su reino el Señor. Amén. Amados hermanos, esta alabanza nos hace recordar el reino del Todopoderoso, pero también nos hace recordar que debemos hablarle a todo aquel que pueda escucharnos y decirle que en Cristo hay salvación. Amados hermanos, les rogaría en el nombre de nuestro Señor Jesús que se pueda poner de pie, lo haga, y así recibiremos a nuestro hermano diácono de la iglesia. Él es nuestro hermano Esaú Pinto. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que están presentes en esta preciosa tarde de este día santo del Señor, amigos y hermanos que pudiesen estar pendientes de estas transmisiones, reciban todos ese fraternal saludo que el Mesías, nuestro Maestro, nos enseñó. Paz a vosotros. Mis hermanos, estamos en esta preciosa tarde del día santo del Señor y debemos estar doblemente alegres, hermanos, porque estamos disfrutando de esta fiesta de las cabañas, que por cierto poco a poco va llegando a su final. Ya podemos ver que el verdor de la naturaleza poco a poco va perdiendo su fuerza en este ornato. Pero mis hermanos, aquí estamos alegres. Y hoy, pues también el Señor nos regala la oportunidad de tener doble fiesta, porque estamos en el día santo de Él, que es una fiesta, y estamos también
en este día de fiesta de las cabañas. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa de Dios, en donde hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Pero antes de hacerlo, hermanos, quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración en este momento. Bendito, eterno y majestuoso Padre, Señor, ante tu presencia estamos en este horario. Venimos agradecidos contigo, mi Dios, porque nos das este privilegio, esta oportunidad tan bella de poder estar glorificando tu nombre. En este momento, Señor, después de haberte elevado cánticos, hoy nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra, mi Dios. Queremos suplicarte, Padre bueno, que hables a nuestra vida, que nos permita, Señor, revisar un tema tan importante en este día que tú nos regalas. Que tu día santo, mi Dios, sea un día de fiesta, de alegría para toda tu santa iglesia y para todos aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan. Bendito Dios, háblanos, te lo suplicamos, que sea la guianza de tu Espíritu Santo y que no permitas, mi Dios, que de mis labios surjan palabras equivocadas, surjan palabras maldichas, sino más bien, mi Dios, te suplicamos que todo lo que se haga sea de acuerdo a tu santa voluntad y tu palabra venga a edificar nuestra vida. Ya que nosotros, Señor, como hierba que somos, esperamos ese rocío que cae de parte tuya. Soberano Dios, gracias te damos y te pedimos una vez más que hables a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre santo, precioso y maravilloso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como antes había mencionado, hoy vamos a estudiar y vamos a tocar un tema muy importante, el cual lleva por título las 10 tentaciones en el desierto. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Pues nos vamos a ir al libro de Números y vamos a considerar en el capítulo 14 del libro de Números, desde el versículo 8, una lectura bastante larga, hermanos, desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Así como están de pie, hermanos, de esa manera, por supuesto, el que lo puede hacer, ¿verdad? El que no lo puede hacer, permanezca en la posición sentadito o como la posición que mejor esté. Les dije, libro de Números, capítulo 14, versículo 8 hasta el versículo 23. Dice de la siguiente manera: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos.
Y Moisés respondió a Jehová: oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con su fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego, sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absorbiendo no absorberá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra. Que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Mis amados hermanos, en este pasaje de la Escritura, si nos dimos cuenta, es el momento justo en el cual el eterno Dios había dictaminado destruir a su pueblo. Recordemos, hermanos, que antes de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, empezaron a caer una serie de plagas que por supuesto estaban cayendo sobre los dioses egipcios, dejándolos sin poder. Empezaron a caer una serie de plagas, hermanos. De hecho, fueron 10 plagas que cayeron sobre Egipto, y el pueblo de Israel salió bien librado de estas plagas. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios manifestada, el poder de Dios manifestado previo a su liberación. Pero al pasar de los días, ellos empezaron a caminar, salieron de Egipto, el Señor los sacó con brazo fuerte, hermanos. Los sacó con poder y con gloria, y empezó a conducirlos a la tierra que había prometido a sus padres. Recordemos que esta promesa el Señor se la había hecho desde Abraham, desde allá cuando los sacó de Ur de los Caldeos, en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Mis hermanos, el Señor había prometido esa tierra y estaba cumpliendo su promesa, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sacándolo con brazo fuerte, como dije antes, y lo empezó a conducir a la tierra prometida. Pero en este momento, precisamente, en este momento, el Señor dijo: yo, en el versículo 12 de nuestra lectura, yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti, Moisés, el manso Moisés, el que era considerado un hombre, un gran líder,
El Señor le dijo: a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Esto nos hace entender también, hermanos, que el Señor había escogido a Israel, y no porque fuera un pueblo fuerte, sino porque así fue la misericordia de Él. Y le dijo: te voy a poner sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés empezó a, vamos a decirlo de esta manera, empezó a abogar en favor de el pueblo de Israel. Y le dice Moisés a nuestro Dios de la siguiente manera: si tú los matas de mortandad, como has dicho, y los destruyes, los egipcios van a oír acerca de esta mortandad, porque tú los sacaste de en medio de ellos, y van a transmitir, por decirlo de esta manera, van a transmitir esta historia, y también los que habitan en esta tierra, a la tierra que fluye leche y miel, que era Canaán, aquellos que habitan esa tierra van a decir: Jehová no los pudo meter a la tierra prometida. Moisés empezó a abogar en favor de este pueblo, pero el Señor le dice unas palabras bastante fuertes, hermanos. Y precisamente es el tema, porque hoy vamos a hablar, o estamos hablando ya, acerca de las 10 tentaciones en el desierto. Y el Señor le dice, si fuimos críticos en nuestra lectura o estuvimos atentos a nuestra lectura, el Señor le dijo en el versículo 20 del capítulo 14, le dijo: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces dice, hermanos? Me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Estos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y mis hermanos amados, el Señor anteriormente había decidido destruir en su totalidad a su pueblo. Pero en este momento, después de que Moisés había abogado en favor de aquel pueblo, el Señor había cambiado, pero sí dijo estas palabras, y dijo: bueno, no lo voy a destruir del todo, pero eso sí, todos aquellos que han visto mi gloria, han visto mi poder manifestado tanto en Egipto como en el desierto. ¿De qué manera? Ya lo dije, hermanos. Habían sido derramadas 10 plagas sobre Egipto, y el pueblo de Israel había salido bien librado. Y también lo leíamos, que el Señor, la misericordia de Dios, iba por el desierto con ellos. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera iba la misericordia de Dios? Pues la misericordia de Dios se mostraba a cada segundo de la existencia del pueblo de Israel. Y cuando ellos iban caminando por el desierto, ¿se recuerdan que Él les acompañaba cuando iban bajo el candente sol, por decirlo de esta manera, bajo el calor del día, caminando por el desierto? ¿Saben qué les acompañaba? Pues les acompañaba una columna de nube. Oigan qué importante esto, hermanos. Iba con ellos una columna de nube, y conforme al pueblo iba caminando por el desierto, también la columna de nube iba caminando junto al pueblo. ¿Que cuántos habían salido de Egipto, hermanos? Era una enorme cantidad, 600,000 hombres. Y allí no iban contados los niños, no iban contadas las mujeres. 600,000.
Era una enorme cantidad caminando por el desierto. Hermanos, transportemos nuestra mente y vamos hasta el desierto en este momento. Hasta allá, al año 1491. Vámonos, hermanos, hasta allá y veamos esa peregrinación del pueblo de Israel, esa belleza, hermanos, ese orden con aquellos batallones del pueblo de Israel iban caminando por el desierto. Y la misericordia de Dios con ellos en el día, la columna de nube no se apartaba de ellos. Y en la noche, hermanos, no se apartaba de ellos también una columna de fuego. ¿Para qué? Uno, para poder mantener el calor, porque en el desierto en la noche es bastante frío. Y la columna servía para mantener el calor y para ahuyentar a cualquier fiera que podía hacer daño a su pueblo. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Se le llama la misericordia de Dios. Hermanos amados, y por supuesto, esa misericordia de Dios iba con Israel en su caminar. Pero aunque habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado, el pueblo de Israel a cada y nada estaban murmurando en contra de Dios, murmuraban en contra de Moisés. Hermanos, llegaban momentos en los cuales decían: estábamos mejor en Egipto. Qué terrible, hermanos, que el pueblo de Israel cayera en esa semejante palabras, en ese semejante error, diciendo que estaban mejor en Egipto, hermanos. Eso es, hermanos, como que hoy alguno de nosotros digamos, bueno, y aunque se ha oído en personas cristianas, se ha oído que dicen: cuando yo estaba en el mundo no me hacía falta nada. Andaba con dinero en la bolsa, tenía bienestar, tenía felicidad, y hoy que soy cristiano, pues ya no. Yo he oído personas que han dicho eso, pero es porque están viendo las cosas de manera más material que espiritual. Pero la iglesia, hermanos, nos damos cuenta que el Señor nos da abundante bendición. Amén, hermanos. Nos da abundante bendición y no podemos quejarnos de ello. Y por supuesto, lo que el pueblo hacía, añorar lo que había dejado en Egipto, la esclavitud, es similar a como que nosotros hoy quisiéramos comparar ese ambiente de felicidad que vivimos en la iglesia. De hecho, pues aquí estamos de fiesta, estamos alegres, como que quisiéramos comparar este ambiente a el ambiente aquella felicidad momentánea, pasajera, fugaz que teníamos en el mundo. Hoy esta felicidad es una felicidad, y voy a decirlo de esta manera, es una felicidad eterna, hermanos. Porque hoy estamos felices, vamos a llegar al final de nuestra vida alegres y vamos a resucitar en la primera resurrección muy, pero muy alegres, hermanos. Así que, mis hermanos amados, el pueblo de Israel estaba a cada momento cometiendo diferentes murmuraciones en contra de Dios, en contra de Moisés. Y el Señor dijo: todo aquel que ha visto mi gloria, que ha visto mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dijo él, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Y esa fue la consecuencia, hermanos. Nos damos cuenta entonces, porque recordemos, hermanos, que todo lo que ha acontecido a Israel es en figura de nosotros. Y
el pueblo de Israel había perdido ya el derecho a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Por su desobediencia. Hermanos, y nosotros, en el camino de la vida, ¿qué tan obedientes seremos con el Señor? Pues no me contesten, decía un hermano, no me contesten. Porque al analizar nuestra vida, nosotros mismos podemos ya sea aprobarnos o reprobarnos en nuestras acciones. Que Dios nos ayude, hermanos, para que vayamos avanzando en el camino de la vida. Ahora bien, mis hermanos, vamos a tratar de revisar esto bajo ese término. Dice, vámonos allá, hermanos, hasta el libro de Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a los corintios. Dice de la siguiente manera, hermanos, en el capítulo 10. Esto ya se los había mencionado verbalmente, pero dice de la siguiente manera, capítulo 10, y leemos, hermanos, desde el versículo 1 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía. ¿Y la piedra quién era, hermanos? Y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de, ¿quién dijo el apóstol Pablo? Fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y sigue la lectura, hermanos, hablando de lo acontecido a Israel. Y todo esto, hermanos, era, dice la Biblia, en figura de nosotros, para que nosotros no caigamos en este tipo de errores como ellos cayeron. Vean, hermanos, qué importante, qué bueno es el Señor, porque ha dejado toda esta historia de su pueblo Israel y la consecuencia a su pecado, para que nosotros hoy seamos calculadores, hermanos, para que nosotros hoy seamos bien críticos en el momento de actuar, en el momento de obrar, mejor dicho, y que digamos realmente si Israel fue castigado a causa de estos errores, y nosotros, hermanos, ¿estaremos nosotros exentos de algún tipo de castigo a causa de nuestros errores? No, no, hermanos. También nosotros podemos ser castigados. Entonces, mis hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo estaba dejando estas palabras, mostrándoselas a la iglesia en Corinto, porque estaba el Señor hablándole a la iglesia en aquel momento, y hoy nos habla a nosotros, habla a los amigos que todavía no han hecho el compromiso con el Señor también. ¿Para qué? Para que quede abierto el espacio de oportunidad que el Señor está dando a los amigos. Ahora bien, debemos entender, hermanos, que en esta maravillosa fiesta, pues la iglesia de Dios también ha venido peregrinando. Y de hecho, pues son 7 épocas que son consideradas desde la época de Éfeso, Esmirna, desde todas estas 7 épocas son considerados 7 tiempos que la iglesia ha venido peregrinando, 7 periodos de tiempo. Ha venido peregrinando, hermanos, porque también nosotros vamos buscando la tierra prometida, la tierra por heredad. Pero la gran pregunta será fácil alcanzar esta tierra? No es fácil, hermanos, no es fácil. Y
es necesario que nosotros también tomemos el ejemplo de Israel para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Mis hermanos amados, debemos entender que el Señor al pueblo de Israel le había prometido una tierra. Y yo creo, hermanos, que motivos tenían más que suficientes para permanecer en obediencia al Creador. Porque si nos ponemos a pensar cómo era la vida de ellos en Egipto, ¿creen que era una vida placentera, hermanos? No, era una vida de esclavos. Era una vida de esclavos en donde eran, bueno, los primeros años en Egipto sí eran como huéspedes. Cuando vivía José, cuando vivía el faraón que conocía a José, eran bienvenidos a la tierra. Pero cuando se levanta otro faraón que ya no conocía a José, pues las cosas fueron diferentes y empezaron a verse ellos como esclavos. Pero, como dije antes, motivos tenían más que suficientes para permanecer en obediencia al Señor. Habían sido rescatados de la esclavitud y iban peregrinando por el desierto en donde no les faltaba nada, hermanos. Dije ya, porque la Escritura lo dice, que en el día iba la columna de nube. Y ¿creen ustedes que por momentos ellos, cuando se les terminaron las provisiones que traían, la comida que traían, les tocó que ir aguantando hambre? No, caía la bendición del cielo, el maná. Y el maná, hermanos, aunque era pequeñito, pero era un pan con todos los nutrientes. Israel lo tenía todo, hermanos. De hecho, lo acabamos de leer que dice que ellos bebían de la misma bebida espiritual, de aquella piedra que les seguía, y esa piedra era Cristo, hermanos. Tenían bendición. De esclavos a libres, ¿creen que había motivo allí, hermanos, para estar agradecidos con el Señor? Había motivo. De ser esclavo a alcanzar la libertad, y mucho más aún, porque le había dicho: los voy a sacar de esta tierra y van a recibir una tierra que fluye leche y miel rica. Había motivos más que suficientes para permanecer en obediencia al Señor, pero no lo hicieron. No lo hicieron, hermanos. En el momento preciso empezaron a murmurar en contra de el Señor. Ahora bien, debemos entender que la iglesia de Dios también el Señor le ha hecho promesas y le ha prometido la tierra por heredad. Dice, hermanos, en el libro de Efesios, busquémoslo por favor, hermanos, libro de Efesios en su capítulo 3. Efesios capítulo 3, vamos a leer. Y dice el versículo 4, hermanos, 3:4 de Efesios. Mucha atención, dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 3 y versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, el cual ministerio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Versículo 6, importante, hermanos, muy importante, dice: que los gentiles, paremos allí, hermanos, ¿nosotros somos gentiles o somos israelitas? Somos gentiles, hermanos, en la carne. Y dice: que los gentiles, o sea, nosotros, sean juntamente herederos
e incorporados y consortes de su promesa en Cristo. ¿Por medio de qué, hermanos? Por el Evangelio. Qué importante es esto, porque está diciendo que nosotros los gentiles también, por medio del Evangelio, vamos a ser herederos e incorporados, herederos juntamente con los santos y domésticos de Dios, dice también en el libro de Efesios. Sigue diciendo, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Así que, mis hermanos, la iglesia también se ha convertido en una iglesia que ha de heredar lo mismo que su pueblo. Ahí vamos peregrinando, hermanos, pero con esa promesa de parte del Señor. Dice, hermanos, vamos a buscar también en el libro de Romanos capítulo 11. Dice de la siguiente manera, hermanos. Romanos capítulo 11 y leemos el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Oigamos muy bien, hermanos, porque nos está hablando a nosotros. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celo a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Sigue diciendo, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Mis hermanos amados, el apóstol Pablo hablándole a los gentiles, de los cuales hoy estamos por medio del Evangelio también siguiendo las pisadas del Señor, caminando hacia la tierra prometida, y eso nos convierte en una iglesia peregrina, que vamos peregrinando, vuelvo a repetir, hasta la tierra prometida. Mis hermanos amados, en el capítulo 3 del libro de Hebreos, el Señor nos explica el por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Todos aquellos que habían visto las señales, todos aquellos que habían visto los milagros, la gloria de Dios manifestada, no entraron a la tierra prometida. Dice el capítulo 3 del libro de Hebreos, hermanos. Leámoslo, por favor. Dice, vamos a leer versículo 16. Dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y sí, dice más, y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué cosa, hermanos? Incredulidad. Y esto es bien delicado, hermanos, porque al hablar del término incredulidad, ¿qué es eso, hermanos? Es una persona que no cree, Y de repente podemos analizar esta palabra, y esto es solo esta palabra podría ser quizás una predicación entera, pero solamente analicémosla un poquito. Hermanos, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, y dice acá, no entraron al reposo del Señor a causa de la incredulidad. No le creyeron a Dios, porque hay una enorme diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, ¿quién cree en Dios? Hasta los demonios creen. Amén.
hasta los demonios. Creer en Dios, yo he dicho siempre, si los únicos que dicen no creer en Dios son los ateos. Solamente creen quizás cuando viene el terremoto y viene la pared encima de ellos, ayúdanos Dios, solamente en ese momento, ayúdanos Señor, ¿verdad? Pero antes de ellos dicen, no, Dios no existe, lo que hay es producto de la naturaleza, etcétera. No creer en Dios. Pero, mis hermanos, aquí no está hablando de creer en su existencia. Aquí está hablando de creer en su palabra. De eso está hablando. Pero la gran pregunta, y hoy, hermanos, como el Señor habla primero a su iglesia, la gran pregunta es, ¿y nosotros le creemos a Dios, hermanos? ¿Creemos en su palabra? Porque la respuesta de nuestros labios, si ahorita empezara a preguntar a todos los presentes, tanto los que están de manera presencial como los que están de manera virtual, ¿qué creen que responderían? ¿Qué responderían, hermanos? ¿Creemos en su palabra? Sí, creemos. Y si levantáramos manos de los 100 que pueden haber aquí, todos los 100 levantan su mano y yo la levanto también. Creo en la palabra de Dios, pero ¿saben cuándo demuestro que verdaderamente creo en la palabra de Dios? Cuando la obedezco. Eso es verdaderamente creer, porque de labios, hermanos, de labios cualquiera. ¿Qué decía el Señor del pueblo de Israel con respecto a las cosas que se hacen de labios? Este pueblo de labios me honra, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan, hermanos, que así decía? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, porque su práctica, sus acciones iban en contra de lo que ellos decían. Nosotros adoramos a Dios, honramos a Dios. Sus acciones eran diferentes. Hermanos, de labio podemos decir nosotros, yo creo a Dios, pero debemos mostrarlo con las acciones, con nuestros hechos. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y en ese momento estamos diciendo, Señor, yo creo en tu palabra. Ahora bien, el pueblo de Israel, ya lo leímos, que la incredulidad no los hizo que entraran a la tierra prometida. Por incredulidad tentaron al Señor. Porque una persona que cree, inmediatamente cuando no tenía agua, ¿qué creen ustedes que la persona que le creía a Dios y en el momento que se le terminó la provisión de agua, ¿cuál creen que pudo haber sido el pensamiento? Una persona que le creía a Dios. Se me acabó el agua, pero yo creo que el Señor ya me va a dar agua. No va a permitir que muera de sed. Ya me va a dar agua. Esa es una persona que le cree a Dios. Pero una persona que no le cree a Dios, cuando se le acabó el agua, empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos has traído a este desierto a morir de sed? Empezaron a murmurar en contra de Dios. Empezaron a murmurar en contra de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque no le habían creído a Dios, a pesar de las grandes señales que habían visto. Entonces, mis hermanos, debemos entender esto, que fue la incredulidad uno de los requisitos o de las acciones que hicieron que el pueblo no entrara a la tierra prometida. Y como ya leímos en el libro de Números, cuando el Señor estaba por destruir al pueblo de Israel, era precisamente a causa de esta incredulidad. Y Él dijo, me han tentado 10 veces. Me han tentado 10 veces. Y hoy, hermanos, entendemos nosotros lo que dice, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 15 y versículo 4. De esto debemos aprender nosotros, dice, hermanos, de la siguiente manera. Porque las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué creen ustedes que fueron escritas, hermanos? Para nuestra enseñanza. Fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras
también nosotros tengamos esperanza, hermanos. Debemos aprender de no cometer los mismos errores que cometió el pueblo, y a causa de esos errores, pues no entraron a la tierra prometida. Fueron muriendo en el desierto y morían por cantidad, porque tentaron al Señor. El Señor dijo: me tentaron 10 veces. Hermanos, y cuando, no sé si en algún momento cuando hemos leído nosotros, por ejemplo, el libro de Éxodo, hemos tratado de revisar cuántas veces el pueblo de Israel tentó al Señor. ¿Nunca lo hemos visto, hermanos? No, hombre, si cuando lo empezamos a ver, podemos darnos cuenta que lo tentaron no solamente 10 veces, fueron una gran cantidad de veces. Pero el Señor mencionaba 10. Yo quiero entender que hasta el momento cuando el Señor estaba hablando, en ese momento, hasta ese momento iban 10 tentaciones que el pueblo había hecho al Señor. Porque fueron muchas más al revisar el Éxodo. Pero vamos a enumerar algunas de ellas, hermanos. Vamos a enumerar algunas de ellas. Por supuesto, estos cálculos, estas revisiones, las han sacado algunos rabinos. Han revisado la Escritura y han enumerado 10 de las posibles tentaciones. La Escritura en realidad no dice estas fueron las 10 tentaciones en el desierto, sino estos son como revisiones que han hecho algunos rabinos y han concluido estas. Vamos a enmarcarlas como las 10 tentaciones que dice en el libro de Números capítulo 14. Primera, cuando murmuraron los hijos de Israel contra Jehová con motivo de los ejércitos de Faraón en el paso del mar Rojo. Vámonos al libro de Éxodo, hermanos. Vamos a verla de manera rápida, el tiempo se nos ha avanzado. Libro de Éxodo, capítulo 14, y leemos, hermanos, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hermanos, esto era un reclamo directo, y para con Dios era una tentación, porque ellos habían visto, vuelvo a repetir, la gloria de Dios, habían visto la misericordia de Dios, y en este momento, cuando vieron venir a los egipcios, ellos dijeron: vamos a morir. No era fácil también, hermanos. Debemos entender esto. Yo quiero que entendamos, porque de repente nos hace bien fácil el decir que el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo aquí, nos es bien fácil decirlo. Debemos entender, era un pueblo que había nacido en la esclavitud, eran esclavos, traían una baja autoestima, eran esclavos, hermanos, de allá venían. Venían quizás sintiéndose inferiores, porque allá eran tratados como esclavos, pues. Entonces, venían sintiéndose inferiores. Pero en ese momento, hermanos, los judíos, los rabinos dicen: esta fue la primera tentación. No era fácil, no era fácil. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, estaban ellos, como dice uno comúnmente, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Si veían para acá, allí veían la mar. Y si veían para acá, ¿qué creen que veían, hermanos? Al otro lado, al otro extremo, los egipcios. Y era una caballería de egipcios. Eran hombres de guerra los que venían, liderados por el faraón. Y ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Si nos corremos para allá, ellos vienen a caballo, nos alcanzan. Y aquí está la mar, allá vienen los egipcios. No hay salida. Estaban sin salida. Y dijeron: mejor nos hubiéramos quedado allá, no habían suficientes sepulcros. Empezaron a murmurar. Y aunque Dios les dio la solución de donde menos ellos lo esperaban. Hermanos, debemos entender esto.
que Dios les solucionó de donde menos ellos lo esperaban. Así también el Señor nos da solución a nuestros problemas. Amén, hermanos. De donde menos lo esperamos, de ahí viene la solución. Pero el caso es que esto, según los rabinos, es la primera tentación. Cuando estaban frente al mar y venían los egipcios al otro extremo, ellos dijeron, habían suficientes sepulcros. Segunda tentación, cuando murmuraron los hijos de Israel contra Moisés por motivo a que las aguas eran amargas. 15:22 del libro de Éxodo, ahí cerquita, hermanos. 15:22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso se le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y ustedes ya conocen la historia. Síganla leyendo en casa o cuando haya un espacio. Mis hermanos, murmuraron en contra de Moisés y le dijeron: ¿qué hemos de beber? Segunda tentación. Vamos a la tercera. Murmuraron contra Jehová y Moisés porque no tenían pan y carne. 16:1 de Éxodo, siempre ahí cerquita. Dice: y partieron de Elín, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo, hermanos? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre y a toda esta multitud. Esta era, hermanos, la tercera murmuración o tentación de Israel. Vamos a la cuarta. Cuando los hijos de Israel no obedecieron a Moisés en cuanto al maná y dejaron maná para otro día. Éxodo 16:17. Hermanos, qué terrible. Maná caía todos los días y se les dijo: recojan lo que se van a comer. Pero el pueblo no lo hizo así. Querían provisiones y dijeron: yo voy a recoger, no va a ser que mañana no caiga. ¿Eso será creerle a Dios, hermanos? Eso es no creerle a Dios. Eso es como que nosotros dijéramos: no, yo el día sábado voy a abrir el negocio porque es el día que más vendo. Y si no lo hago, pues no voy a poder pagar el alquiler del local. ¿Será creerle a Dios eso? No. Debemos creer que a mayor obediencia a Dios, mayor es nuestra bendición, mayor es nuestra felicidad. Amén. Es mayor nuestra felicidad. Hermanos, pero el pueblo guardó. ¿Y qué pasaba con el maná cuando lo guardaban para el siguiente día? Se arruinaba, se engusanaba, hermanos. Entonces, luego, quinta tentación: por recoger maná en el día del sábado. Éxodo 16:21. Mis hermanos, ¿qué había pasado? El Señor les dijo: el sexto día. Vean qué importante esto, porque aquí se deja ver la maravilla de Dios también, hermanos. El Señor había dicho a su pueblo que recogiera solo la porción del día. Y ellos recogieron en la tentación número 5 o la 4, ellos recogieron doble para guardar el siguiente día y se les arruinó. Pero el sexto día, el Señor les dijo: el sexto día van a recoger doble porción, porque el séptimo día, sábado de reposo, no va a caer maná. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo quizás dijeron:
Si recogemos doble se nos va a arruinar como se nos arruinó la vez pasada. Mejor no recogemos y vamos a ir mañana a recoger. Desobedecieron a Dios. Esta fue la quinta tentación, hermanos. Se fueron a buscar maná y no cayó. ¿Y qué creen que hicieron al ver que no había caído? Lo mismo de siempre. Era un círculo vicioso, murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Dice la sexta tentación: tentaron a Jehová en Refidín porque no había agua. 17:1 al 7 de Éxodo. Tentaron a Jehová. Mejor nos hubiéramos muerto. Perdón. Leámoslo, hermanos. 17 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron en el campo de Rafidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que no bebamos. Danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que heriste el río, y ve, y he aquí yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriad por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: está pues Jehová entre nosotros y no. Mis hermanos, o no, mis hermanos, esta fue la sexta tentación. Séptima: tentaron a Jehová por los hijos de Israel. Tentaron a Jehová los hijos de Israel por haber hecho un becerro de oro que adoraron. Esto fue cuando Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios allá en el Sinaí. Octava: debido a que murmuraron contra Jehová, fueron destruidos por el fuego, por lo cual en este lugar se le dio el nombre Teberac, que significa incendio. Noveno: las gentes que estaban entre los hijos de Israel desearon comer lo que comían cuando estaban en Egipto, e hicieron que también los hijos de Israel desearan lo mismo, y murmuraron contra Jehová y Moisés. 11:4 de Números. 10: murmuraron contra Jehová y Moisés debido a la tierra prometida, por el informe de los exploradores que vinieron de la tierra de Canaán. Hasta ese momento habían contado 10 tentaciones, hermanos. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron de explorar la tierra? Habían ido 12, hermanos. Habían 12 príncipes, uno de cada tribu. Pero cuando regresaron, ¿traían buena o mala noticia? Venía una buena noticia, pero también había un grupo de 10 que para ellos traían una mala noticia, o mejor dicho, como dicen, ¿verdad? Traemos una buena y una mala. Cuéntenme primero la buena. La buena es que la tierra tiene fruto hermoso, ¿eh? Tiene unos ramos, aquí estoy mostrando uno, pero es como un gajito del ramo de uvas. Trae fruta, o trajeron ellos una muestra de fruto hermoso. Es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, pero dijeron los 10, esa tierra
traga a sus moradores. Allí hay gigantes, allí están los hijos de Anac, allí hay gente alta, ese pueblo es fuerte, es poderoso, y nosotros éramos como langosta para ellos, ¿verdad que así decían? Hermanos, murmuraron en contra también, trajeron un informe y toda la congregación se volcó en contra de Moisés y en contra de Dios, y empezaron a decir: mejor hubiéramos muerto allá en Egipto y no haber venido a esta tierra, porque esa tierra íbamos a ser destruidos. Y la misericordia de Dios había sido mostrada, y a esas alturas, hermanos, tuvieron que haber tenido esa enorme confianza en el Señor. A esas alturas las cosas hubieran sido diferentes, pero el pueblo no le creía a Dios, y a eso se le llamaba incredulidad, hermanos. Hasta ese momento 10 tentaciones, y podríamos, por supuesto, seguir revisando muchas más. Solamente queríamos revisar 10. Eso que les decía de los exploradores eran en el Números capítulo 13, versículo 26. Mis hermanos amados, podríamos seguir revisando tentaciones y hallamos una cantidad. Hubo otras rebeldías que se mostraron durante la trayectoria en el desierto, como por ejemplo cuando los mismos familiares de Moisés se levantaron contra él diciendo: solamente por Moisés habla Jehová. ¿Te recuerdan? Que la misma María y Aarón estaban tentando a Dios al hablar en contra de Moisés. Pero la más evidente de estas rebeliones fue la que originó que Moisés pecara contra Jehová por causa del pueblo, cuando murmuraron en Cades. Tal fue la desesperación de Moisés que llegó a desobedecer a Dios golpeando la peña. Él le dijo: herirás la peña para que salga agua, y él la golpeó y no le dio la gloria a Dios, y dijo: os he de dar agua para beber, sin acordarse de darle primero la gloria a Dios. Mis hermanos amados, todo lo que hoy hemos estudiado en esta tarde debe servirnos para no cometer los mismos errores que el pueblo cometió. Debe servirnos, hermanos, para seguir adelante, no mirando a diestra ni a siniestra, sino tener bien claro, no perder de vista ese blanco que es la salvación, hermanos. No perderlo de vista y aprender de los errores que cometió el pueblo, para no cometer nosotros los mismos errores. Si en este momento, hermanos, nos sentimos desesperados por algo en nuestra vida, debemos entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como sacó a su pueblo de los problemas, igual nos ha de sacar a nosotros de cualquier tipo de dificultad. Mis hermanos amados, de esta manera hemos querido revisar este tema tan importante. Vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y lo que hoy hemos revisado pueda servirnos en nuestra vida para, por supuesto, ser mejores cada día, para poder agradar a nuestro Creador con nuestras acciones. Voy a dejar en este lugar nuevamente a mi hermano obrero José Cardona, que es el director de cánticos en esta preciosa tarde. Recibámoslo. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para recibirle de esa manera. Hermoso mensaje que hemos escuchado, hermanos. Un mensaje que nos enseña a que seamos más obedientes hacia el Señor. Vamos a cantar una alabanza más y quedaremos en un pequeño receso, hermano. Vamos a cantar la alabanza 205, que dice: hermosas cabañas. Cantamos:
Bajo la guianza de Aarón y Moisés, sale Israel con dirección a Canaán. Surcando van las arenas sus pies, morando en cabañas como fue Abraham. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. En cada tribu su estandarte ostentó, como ejército de Dios que marchando van. El rojo mar con gran triunfo pasó, Israel comienza el desierto a surcar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. 40 años dioles el maná, por 40 años con amor los cuidó. Sin poseer hogar, tierra o ciudad, en bellas cabañas Israel habitó. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. De toda cosa Dios los proveyó, de ninguna cosa hubo necesidad. 40 años sus vestidos duró, todo el tiempo sus zapatos hizo durar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. Calor ni frío los martirizó, bestias ni enemigos Dios dejó acercar. Dioles cabañas, los guareció, y 40 años Dios los hizo habitar. Hermosas cabañas de Dios nuestro hogar, en nuestras entrañas, grato es hoy recordar. Amén. 40 años el pueblo estuvo en el desierto y no le hizo falta nada, hermano, porque alimento siempre tuvieron. Tuvieron todo lo necesario para sobrevivir. Aún así vimos que hubo revelación contra el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, vamos a quedar en un receso y dejaré aquí a nuestro hermano Esaú Pinto, diácono de la iglesia. Bien, mis amados, estamos casi cerrando con esta reunión. Mi hermano decía, vamos a quedar un receso, pero por supuesto no lo vamos a hacer sin antes agradecer al Señor por esta reunión que nos ha concedido. Hermanos, prácticamente estamos cerrando con este culto de la tarde, pero ya muy cerca, estamos bastante cerca ya del inicio de la noche de cabañas. Hermanos, voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor.
Oramos, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ante tu presencia en este horario, cuando ha caído ya la tarde, Señor, estamos muy cerca de que este día termine y hemos de iniciar una noche más de enramada de cabañas. Señor, venimos alegres, agradecidos contigo por la multitud de tus piedades y misericordias. Y hoy, Señor, gracias te damos porque has hablado a nuestra vida. Nos has dado el ejemplo de cómo tu pueblo había caído en esa desobediencia, cómo tu pueblo, a pesar de ver tus maravillas, de contemplar tu gloria, de disfrutar, Señor, de tus bendiciones, a cada momento murmuraban en contra tuya o en contra de tu siervo Moisés. Señor, gracias porque nos estás recordando estas cosas para que nosotros no caigamos en semejantes errores, mi Dios, y podamos perder también el derecho a la salvación, el derecho a recibir la tierra por heredad. Dios eterno, gracias te damos. Bendice a cada uno por nombre de todos los que conformamos tu santa iglesia, y también te rogamos por aquellos que en su calidad de amigos han venido peregrinando con la iglesia. Señor, aquellos que se están incorporando quizás a escuchar los audios que son enviados utilizando la tecnología, o están conectados oyendo las predicaciones, viendo las imágenes en el canal, usando siempre los medios electrónicos para hacerlo. Señor, gracias te damos porque has dado esta oportunidad a estos tus siervos que también podamos hacer esta labor tan importante. Dios eterno, muchas gracias te damos y te pedimos que nos permitas quedar en un receso, pero siempre estar al cuidado, ya que estamos en tu día santo, Señor, y tú has dicho que en tu día santo debemos siempre hablar solo las cosas que tú nos permites hablar, no hablar nuestras propias palabras, Señor. Dios eterno, gracias te damos por todo lo bueno que tú eres con nosotros y porque has hablado a nuestra vida. Te lo rogamos todo en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a recibir la bendición del Señor. Y como bien decía mi hermano Cardona, vamos a quedar después de la bendición en un receso. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 24 del libro de Números. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.